Y vamos a dar lectura a Shemot en la Parashá Bo, Shemot 12, capítulo 12, versículo 14 al 21, hablando con respecto a la fiesta Hag HaMatzot. Y vamos a dar lectura. Será el día este para ustedes por recuerdo, lo festejarán como festividad para Adonai, por sus generaciones. Ley perpetua para que lo celebren. 7 días matzot comerán. Ciertamente desde el primer día harán cesar hametz de vuestras casas. Porque todo el que comiere hametz se cortará esa alma de Israel desde el primer día hasta el séptimo día. El día primero Mikra Kodesh y el día séptimo Mikra Kodesh será para ustedes. Todo trabajo no será hecho en ellos, solamente lo que es para alimentar la vida, eso únicamente será hecho para ustedes. Cuidarán matzot porque en este pleno día saqué a vuestros ejércitos de la tierra de Midraim. Entonces cuidarán este día para vuestras generaciones, ley perpetua. En el primero del mes, en el día 14 del mes, al anochecer comerán matzot, hasta el 21 del mes al anochecer. 7 días hametz no se encontrará en vuestras casas, porque todo el que coma hametz se cortará esa alma de la congregación de Israel, así el prosélito y el ciudadano de la tierra. Todo hametz no comerán, en todas vuestras moradas comerán matzot. Como Moshe a los ancianos de Israel les dijo, saquen y tomen para ustedes de entre las ovejas, para vuestras familias, y degollarán Pesaj. Muy bien. Ahora vamos a explicar esto. Acerca de la fiesta Hag HaMatzot, tenemos que esta inicia, también es una de las formas con las cuales se le conoce a la fiesta de Pesaj, como Hag HaMatzot. Hag HaMatzot. La fiesta de los panes sin levadura, como dice el texto, vamos a tener 7 días. El día 1 hasta el día 7. 7 es 7, ¿correcto? Entonces, del 1 al 7, Mikra Kodesh. Se ve muy bien. Ya se nos acabó la tinta. Entonces, Hag HaMatzot vamos a tener del día 1 al 7. Este día es el mismo día de Pesaj, Korban Pesaj. Es el día 15. La Torah va a mencionar el día 14, pero porque se van a hacer los preparativos, lo que nosotros conocemos como la víspera de Pesaj, o la víspera de cualquier fiesta. Estamos tomando los momentos, unos momentos antes. Es la razón por la cual nosotros hacemos Arbit siempre antes que entren las fiestas o el Shabbat. O sea, tomamos un tiempo antes de que el sol caiga, porque ya estamos esperando el día. Entonces nos estamos anticipando de algún modo. Entonces este es Mikra Kodesh y este también es Mikra Kodesh. El día séptimo también es Mikra Kodesh. Durante todos estos 7 días Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Les digo, el primer día coincide con Pesaj, Korban Pesaj. Tenemos 2 fiestas con inicio al mismo tiempo. Por eso es que comemos Pesaj, que es la comida, la carne. En aquel tiempo así fue. Hoy en día ya solo tenemos una representación del momento. Y luego tenemos Matzot, que es el pan que nosotros degustamos en ese día, que es pan sin levadura. Entonces, justo cuando entra esta fiesta, nosotros tenemos una obligación, o sea, que es la mitzvah de comer matzot. Pero también nosotros tenemos en este momento, tenemos en este momento a ver si tenemos por ahí otro plumón. Está abierto. Entonces, ¿se secó ese? Sí, se secó. Entonces tenemos también el hametz, o sea, al mismo tiempo que matzot es nuestra obligación, tenemos la prohibición o la restricción del hametz. Tenemos el amén, matzot y hametz
tienen una raíz en común, shoresh, una raíz en común. ¿Sí? La raíz en común está la mem, tzade, solo que aquí es sofit, y está la sade normal. Entonces, entran al mismo tiempo. Entramos al mismo tiempo la fiesta. Ahí está. Ya se compuso. Hametz. Tenemos la mem, tzade, ¿verdad? Esta terminación, obviamente es plural. Sin embargo, esto nos va a ayudar también para entender algunas otras cosas más. Entonces, entra esta como obligación durante 7 días y esta entra como prohibición durante 7 días. Porque tienen una sociedad. Desde la raíz de la palabra tienen una sociedad. La palabra ja significa ciclo. Es un ciclo. ¿Está bien? Es un periodo constante, el cual vuelve constantemente, regresa. Ja, círculo. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos el ciclo. Si lo traducimos, decimos la fiesta, porque ja también es fiesta, porque es un periodo que cada año vuelve. Es un ciclo. ¿Está bien? Entonces, ja también es un periodo o una fiesta o un ciclo de los matzot, de los panes sin levadura. Sin embargo, también puede ser traducido de otra forma esta palabra. Matzot se escribe de la misma manera que nosotros escribimos mitzvot. De la misma manera escribimos mitzvot. En este caso, aquí diría los mitzvot y aquí dice los matzot. Y se escribe de la misma manera. Nada más cambia las ¿Sí? ¿Cómo? vocales. Sí, claro, las cuales solamente se entienden en nuestro intelecto, o sea, nuestro pensamiento es el que les coloca vocales. Pero en el texto hebreo, en el texto de la Torah, es exactamente así como está escrito. ¿Correcto? Entonces, pudiéramos nosotros decir que es el ciclo de los mandamientos, de los mitzvot. El ciclo de los mandamientos. Entonces, aquí comienza, por decirlo así, entonces la obligación para el pueblo de Israel en cuanto a los mitzvot. Por esa razón es que a partir del capítulo 12, el libro de Shemot, vamos a empezar con los mitzvot propiamente hablando. Sí es cierto que se mencionaron 3 en el libro de Bereshit. Sin embargo, el grueso de los mandamientos viene a partir de Shemot y a partir del capítulo 12 donde se encuentra la lectura que nosotros hemos dado. Es decir, a partir de aquí viene el grueso de los mitzvot para el pueblo de Israel. Entonces, el ciclo en el cual comienzan los mitzvot. Es decir, nosotros hemos estado teniendo un periodo anual, un ciclo anual, y ahora reiniciamos nuestra observancia, la cual está fija, o sea, este reinicio de mitzvot está fija en la palabra ja, o sea, la fiesta. O sea, mandamientos que están conectados con las fiestas. ¿Está bien? O sea, recuerde que también hay un proceso de los mandamientos en cuanto a la fiesta de las fiestas del segundo ciclo. O sea, donde ya viene Rosh Hashanah y Yom HaKippurim, también hablamos acerca de los mitzvot. Pero aquí estamos hablando del ciclo de lo que la Torah menciona. ¿Está bien? Entonces, tenemos, les digo, esto. Este significado de la fiesta también puede significar el ciclo de los mandamientos o el ciclo de los panes sin levadura o la fiesta de los panes sin levadura, pero también puede significar el ciclo de los mandamientos, haciendo una referencia para que nosotros vamos a reiniciar en cuanto a nuestra obediencia de los mitzvot. Muy bien, de los mitzvot. Ahora, la palabra hametz, al mismo tiempo que entra en rigor la obligación, está como prohibición, al mismo tiempo. O sea, es que la anulación de una hace aparecer a la otra. ¿Sí? Entonces, nosotros, al aparecer matzot, desaparece hametz. Por eso es que la Torah dice, en el mismo momento, está hablándonos el texto de la Torah, en la relación entre matzot y hametz. Entonces, el hametz también, entonces va a tener prohibición en estos días, y matzot va a tener
obligación en estos días. Entonces tiene que ver con los mandamientos. Ahora, esta matzah, o sea, que dice matzah, separamos esta palabra hametz, dice matzah. ¿Está bien? O le agregamos la terminación para que sea correcta. Obviamente esto no se encuentra así en la Torah, por lo tanto no, solamente es para que sea, se muestre en lo que estoy enseñando. Ahora, aquí la palabra hametz, tiene esta y esta, tiene que ver. Ahora, aquí, antes de matzah, antes de mitzvot, hay un problema para este momento, que es la letra G. Y la letra G por sí misma, la letra G, su nombre, ¿qué significa G? Pecado. G significa pecado. ¿Qué número tiene la letra G? ¿Qué número tiene la letra G? 8. Es el número 8. ¿Sí? Es el número 8. Y nosotros durante 7 días vamos a comer el matzah. O sea, 7 tiene que ver con nuestra observancia y nuestra kedushá. El número 8 ya es un número aumentado, un número más, y está asociado con el hametz. O sea, la palabra G es 8 y G es pecado. El pecado antes de los mitzvot. El pecado antes de la matzah, o sea, antes de el sin levadura. Es decir, la levadura, el pecado, antes de la obediencia. Esto es lo que ocurría a nuestro pueblo, y nosotros vamos a entender que en el texto de la Torah que nosotros hemos leído, y también en asociación con la Haggadah Shel Pesach, Alachmania, así comienza el canto, ¿no? Así comienza un texto de la Haggadah Shel Pesach que habla, este es el pan de la aflicción o de la pobreza. Alachma, o sea, del lejem, alachma, ania, o sea, de ani, el pobre. Este es el pan de nuestra pobreza, o de nuestra aflicción, o sea, del sufrimiento por pobreza, o por la ausencia, o por la carencia de ciertos elementos básicos para la subsistencia del hombre. Esta es una descripción que la Haggadah da acerca de nuestro pueblo durante nuestra estancia en Mizraim. Es decir, todo el pan que se comía en Mizraim era un pan de aflicción, alachmania. O sea, así se le llamaba, alachmania, es un pan de aflicción. O sea, el pan reúne a la gente, es el concepto de alimento, el rey de los alimentos para nosotros, rey de los alimentos sólidos, tal como el vino es el de la bebida. Entonces, el rey de los alimentos es el pan, el eje. Pero ya no nos es festivo, no nos es un regocijo mientras permanecíamos en el estado de esclavitud. Por eso le llamamos alachmania, el pan de nuestra pobreza, el pan de nuestra aflicción. Así que el matzah, o sea, que era un pan sin leudar, está representando la aflicción con la cual nosotros vivíamos en Mitzrayim, la cual nuestro pueblo vivía en Mitzrayim. Y esto es, así que era el pan común para nuestro pueblo mientras estaba en Mitzrayim. ¿Sí? El pan común. O sea, en cuanto a su asociación de sufrimiento. ¿Entiende? Ahora, la levadura representaba, tal como hoy en día, y en aquel tiempo la levadura representaba el poder tener un pan para mejor digestión, para mejor consumo, para mejor horneado, para mejorar el sabor del pan, la sensación del pan. La levadura tenía ese trabajo. O sea, pero es un trabajo, perdón, es un pan de aflicción. ¿Entienden? Entonces, ¿qué causa? Ahora, este era el pan que a ellos causaba, el matzah, les causaba esa aflicción, y ahora nosotros comemos ese pan recordando la aflicción de nuestro pueblo.
pero ahora hacemos un trabajo, fíjese lo que hizo Akadosh Baruj Hu, hacemos un trabajo a la inversa. O sea, aquello que nos fue por sufrimiento, ahora va a ser nuestra reconciliación, va a ser nuestro festejo. Eso es lo que hace Akadosh Baruj Hu, cambia. Aquel pan que resultó que era nuestro pan de aflicción, hoy en día, en esta fiesta de Pesaj, lo vuelve lo festejado, el festejo. El pan, el matzá, lo vuelve, lo traduce ahora en el pan de nuestra algarabía. ¿Sí? Entonces, asociando el hametz, la levadura, a ese estado de privilegio, para los mitzrim y para toda persona que se encuentra cómoda en ese mundo o en este mundo. Entonces se asocia el hametz. El hametz y ese disfrute por la comida nos distancia de la observancia de los mitzvot. ¿Ya? Entonces esto es lo que tiene ahora la fiesta de Hag HaMatzot. ¿Ya? Nosotros en cuanto estábamos en Mizraim, nuestro pueblo en cuanto estaba en Mizraim, ese mismo pan le llamaban el pan de la aflicción, porque no podían tener disfrute de la comida que recibían todos los días. Ahora, en estos días nosotros comemos matzá, ¿sí? Que en aquel tiempo fue llamado pan de aflicción, hoy en día es nuestro pan para comer por 7 días. Uno, recordamos y nos conectamos con lo que ocurrió en Mizraim, pero ahora nos es un pan de festejo, de algarabía, y asociamos al hametz con este disfrute que nos hace olvidar y perder la observancia de los mandamientos, porque el disfrute de la vida nos hace en un momento dado perder la observancia de los mitzvot. Y esto es lo que nosotros tenemos que reiniciar en este nuevo ciclo. Hag HaMatzot, la fiesta de Hag HaMatzot. La fiesta en la cual nosotros volvemos a reconectarnos con la observancia de los mitzvot. Esta es la fiesta de Hag HaMatzot. Si nosotros nos hemos quedado en el disfrute de la vida y nos hemos olvidado de la observancia de los mitzvot, este es el momento para volver a reconectarnos. Si hemos tomado tiempo para estar en las redes sociales de manera equivocada, entonces ahora debemos dejar de lado estas consultas a las redes sociales para tomar tiempo para los tefilot, o para el estudio de la Torah, o para poder venir a la sinagoga, todo. ¿Ya? O sea, es el momento de volver a reconectarnos. Hay una purificación del hametz en nuestras vidas, elimina el hametz de nuestras vidas. 7 días no son necesarios para cambiar los hábitos en los cuales nosotros nos hemos enrolado durante todo este año que ha pasado, hablando del ciclo de los Moadim. Bueno, nos vemos para la próxima, que estén muy bien. Pesach Kasher Besameach.